chatenme aunque sea. Bueno, está puesto para grabar. Hoy es jueves 25 de junio. Son las 11:10 y estamos retomando los temas de la semana pasada. Antes de proseguir, ¿quieren hacerme alguna consulta con respecto a este formato que les estoy mostrando? ¿Les parece bien? ¿Qué me dicen? ¿Para qué no puedo abrir el chat? Háblenme, si quieren pueden hablar. No sé, no me abre el chat. No sé. No, no está bien el chat. ¿Les parece bien? Es, es, ¿Les parece que va a ser útil? Porque el tema es así, yo veo que los cambios son cada día, todos los días. A mí me pasa que me cambian y me dicen, no, ahora las cosas hay que hacerlo de otra forma, y muchos cambios desconciertan. Pero lo que estoy buscando es que toda la información y todas las cosas que hagamos queden concentradas en una sola hoja, en un solo documento de muchas hojas, y que ustedes encuentren fácilmente la información y las cosas. Nada más. Si esto no funciona, busco otra alternativa, pero quiero que me digan ustedes si esta manera de trabajar, así, de compartir un solo documento que se llama registro de clases, donde estén subidas todas las imágenes y todas las cosas que yo vaya diciendo, a ustedes les parece que está bien. ¿Qué me dicen de esto? ¿Les parece bien? ¿Quieren probarlo para ver cómo funciona? ¿O cómo lo reciben? Necesito su devolución para poder estar seguro, porque si no es como que estoy hablando, estoy haciendo cosas sin darme cuenta si sirven o no. ¿Qué me quieren decir de esto? Escucho. Nada, 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 nada. Bueno, si necesitan decirme algo, me lo ponen como comentario acá, en registro de clases, la anotan acá, o en el tablón, también pueden acá, por ejemplo, pueden poner acá. No en esta porque la voy a borrar, esta enlace se borra, pero después si quieren, pónganme los comentarios y seguimos con eso. Este es el mismo documento que está dos veces. Bueno, sigamos con nuestro viaje de hoy. Lo que quiero es que veamos lo que hicimos hasta ahora. Acá está el video de la semana pasada del otro curso. Y acá está los videos que les puse para ustedes. Ah, mira vos. Y también mira vos, está repetido. Bueno, las cosas que se repiten las voy a sacar. Bueno, hagamos un pantallazo de lo que hicimos la vez pasada. Este es el mundo antes de la conquista. Este es el mundo antes de la conquista, antes de que los europeos salieran de Europa y donde cada mundo estaba por separado. Digo, la meta de todo esto es entender cómo llegamos al mundo global actual. Y la globalización arranca con un proceso de conquista del mundo. ¿Mm? ¿Está bien? Acá estoy leyendo. ¿Para ustedes está bien? Bueno, si tienen alguna sugerencia para hacer, háganla, que yo... ¿Quién dice? No, Iván Carabajal dice, no sé. ¿Por qué no sé? No sé, profe. Tori, basta. No entiendo. ¿Puedes terminar? Bueno, Anda. No la saques. Pero no importa. acá tenemos un debate familiar. A ver, vamos a silenciar. Lo voy a silenciar, por favor. A ver que tengo otro comentario del chat. Ah, bueno, eso ahí sí no te entiendo. ASD, JS, eso ya no te entiendo nada, no sé de qué se trata. Pero bueno, continuemos. Eh, incluido los nuevos. Sí, silencio a todos. Sí, sí, acá no hay democracia. Eh, bueno, en fin, si necesitan algo, por supuesto, levantan la mano o me escriben al chat y yo les doy audio. O cuando les dé audio, contestan. Bueno, este es el mundo antes de la salida de los europeos. Es como que los europeos estaban en su mundo y en algún momento, a partir del siglo XV, empezaron a abrirse. Algunos, como los portugueses, se fueron hacia el Asia, otros, los españoles, cruzaron el Atlántico y vinieron a América. Pero antes de ese mundo, Europa estaba concentrada en sí misma. En América estaban las dos grandes civilizaciones, que son los aztecas y los incas, dentro sobre todo, que son culturas de la altura, son culturas de meseta. En África había grandes reinos que estaban separados entre sí, y había unos reinos en Asia
que estaban comunicados a través de las caravanas con Europa, pero era una comunicación muy, muy débil, una comunicación, imagínense ustedes, para mandar una encomienda de China a Europa en la época de Marco Polo, tardabas 2 años o 3 años en llegar, porque se iba caminando, literalmente Marco Polo cruzó toda esta distancia a pie, y a riesgo, ¿no? Porque no había ninguna policía en ese momento, uno tenía que defenderse por el camino. Bueno, no había forma de tener un intercambio comercial fluido si uno tenía semejante inseguridad en el traslado. Y además, las comunidades americanas no tenían contacto entre sí. O sea, los aztecas no sabían que existían los incas, ni los incas sabían que existían los aztecas. Y si hubo algún contacto, de lo cual no puedo decir que no lo hubo, tampoco tenemos noticias, y no hay ningún registro, no hay tampoco ningún códice azteca, no hay ninguna referencia, ni siquiera, digamos, de tradiciones o de leyendas o de comidas, no hay nada que los comunique entre sí. O sea, pongamos un caso, los aztecas no conocían la papa, con lo cual ya sería una cuestión, digo, y en el mundo inca tampoco había maíz, así que ya los mundos americanos estaban desconectados entre sí, y eso es muy interesante, sobre todo porque la cordillera de los Andes es muy difícil de transitar en América Central. Le costó a los españoles, que venían con más tecnología. En el siglo siguiente, ya estamos en la época de las expansiones, está el mundo español, en anaranjado, el mundo portugués, y todavía los ingleses, los holandeses y los franceses están guardaditos en su territorio, ¿no? Están ahí esperando el momento para salir, esperan que España se debilite, que es lo que viene en el siglo siguiente. En el siglo siguiente, ahí ya se lanzan Francia, Inglaterra, fíjense, los ingleses a la conquista de América del Norte, y a tratar de ir comiendo partes del imperio español, hacia el este los portugueses y después los holandeses, después Francia se empieza a meter en la India, en el sudeste asiático. De a poco los europeos se van esparciendo por el mundo. Este es el comienzo de la globalización. La globalización comienza cuando se empieza a interconectar el mundo a través, y fundamentalmente es un intercambio económico. Por supuesto que es cultural, es político, pero es una base económica. Hay un intercambio. Miren lo que dicen las flechas que están abajo, ¿no? Las flechas son oro, plata, especias, tabaco. Todo esto sale de América y va a Europa. Y al principio Europa no devuelve muchas cosas. Y con el tiempo, cuando surgió la revolución industrial en Europa, empezó a mandar productos elaborados. Así que se estableció un intercambio, materias primas por productos elaborados. La periferia produce comida y el centro produce máquinas de coser, automóviles, y ese es un intercambio fundamentalmente desigual, que de eso se trata el mundo del presente. Nuestro mundo es un mundo no solo desigual por las oportunidades y por la vida social y económica, sino que además es desigual en los intercambios comerciales a escala global. ¿Por qué? Porque la periferia vende productos de poco valor, productos agrícolas o productos primarios, y el centro difunde hacia la periferia productos elaborados. Este intercambio desigual tiene repercusiones enormes en la vida y en los destinos de todos los pueblos de la Tierra, porque la globalización unifica todos los procesos en una sola matriz global. Ya no hay crecimientos por separado, no hay alternativas separadas. Uno de los lemas en torno al globalismo o a la globalización es que no hay alternativas. Y la globalización se impone como un proceso total, donde no hay formas de salir de la globalización. Salvo que seas un pueblo itinerante del Alto Amazonas, o seas un bosquimano que vive en el desierto de Kalahari, o que vivas como un ermitaño en el interior de la montaña, estilo, ¿no? Estilo el viejo de la montaña. No hay forma alguna de vivir por afuera de la globalización. Eso es una pregunta que habría que hacerse, porque a la globalización hay movimientos antiglobalizatorios, que también se le dice globalifóbicos, y esos procesos y contestaciones que se hacen a la globalización se hacen por los efectos negativos de la globalización. COVID, por ejemplo, es un ejemplo de un efecto de la globalización. La difusión a escala global de COVID se debe a que hay una estrecha interconexión, ya sea por el turismo, por el comercio, por los negocios, por la vida política entre todos los países. Entonces, algo que en China apareció en noviembre, ya en enero tendía a ser pandemia,
estamos en junio o sea, a solo 6 meses, en solo 6 meses se difundió COVID a escala global y en algunos países está haciendo efecto muy intenso. Bueno, no siempre fue así. Hubo otros procesos que tardaron mucho más. Pero aparte, algo que no me quiero olvidar, para nuestra mentalidad, la mentalidad del presente, 6 meses es muchísimo tiempo, pero para la mentalidad de los europeos del siglo XVI, 6 meses era poco tiempo, porque la velocidad del tiempo, la velocidad con que pasan las cosas, es diferente según las épocas. Por ejemplo, ustedes, ¿en qué año nacieron? A ver, vamos a... ¿En qué año nacieron? A ver, díganme un año que hayan nacido. ¿En 2000? No, después de 2000. ¿En qué año nacieron? A ver. 2004, ¿ves? 2004. Bueno, por ejemplo, 2005. Piensen que en 2005, para poner un caso, ¿no? Por ejemplo, no existía WhatsApp. Mirá las cosas que no había en 2005. No había WhatsApp. Solamente usábamos el correo. Los teléfonos no tenían Android, por lo tanto los teléfonos no eran inteligentes. El teléfono era solamente para hablar. No había mensaje de textos. ¿Está bien? No había televisión smart. Los televisores eran grandotes. No había televisores planos. Los planos eran carísimos. En 2004 sí, había de LCD. Y valían fortunas. El primer televisor que vi LCD lo vi en 2002 y costaba algo así como $30.000. Era una cosa enorme y carísima. Sigamos. No existía el USB. No había nada con USB, ninguna cosa. El mouse se conectaba atrás con unos tornillitos, no había pantalla táctil, no había memorias de estado sólido, o sea, no había pendriver, no existía. El primer pendrive que vi lo vi en 2007. ¿Qué más? Todo el mundo mandaba la información en CD. Estaba apareciendo el láser, el disco láser que vos grababas y todo el mundo se empezó a grabar en CD y decía que tenía... Miren todas las cosas que son de la tecnología de ustedes y que no existían en ese momento. No existía YouTube. No había YouTube, no había videos por YouTube. No había ninguna cosa. Todo esto, en el año que ustedes nacieron, no existía. No, ¿cómo no había nada? Había muchas otras cosas. Lo que pasa es que nosotros teníamos un estilo de vida acostumbrados a eso. Y vos estás acostumbrado a lo que tenés ahora. Entonces, desde la perspectiva mía, que yo tengo 55 años, tu mundo es un mundo muy diferente. Y nosotros, los adultos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar mucho más rápido de lo que cambian ustedes. Ustedes se criaron con los teléfonos, porque vos tenés en 2004, o sea que tenías 6 años, 5, 6, 7, 8, 9, en 2010. Y bueno, todos los pibes tenían un teléfono celular roto para jugar, aunque sea en ese momento, o de plástico. Pero era el teléfono para hablar. En cambio, hoy tu teléfono es una computadora. Ni que hablar de las tablets. Fíjate, las primeras computadoras de conectar igualdad, las primeras PCs, se dieron en el año 2012. Cuando ustedes tenían 8 años. O sea que ustedes estaban en la escuela primaria cuando empezaron a circular las primeras computadoras dadas por el Estado con inalámbrico, Wi-Fi, que no existía. No existía Wi-Fi, no existía Bluetooth. O sea que tampoco había transferencia de datos por vía infrarrojo. Miren todas las cosas que no había en el año 2005. Pongamos, ¿no? Montones de cosas que no existían. Miren en YouTube programas de esa época y van a ver lo pastosos porque se difundían en 240 píxeles, que era la definición de la época. 240, 380, como mucho. Alta calidad era en 640. Hoy, si no es de 1080, es una porquería. Nadie mira cosas que sean de 1080, menos de 1080, porque son videos de poca calidad. Bueno, ese era el estándar de video de la época. Así que la vida que nos tocaba vivir en ese momento era muy diferente a la que ustedes viven ahora. Donde de repente ahora, ya es más, dentro de poco hasta el USB va a pasar a la historia como un medio de conectividad que ya no se va a usar más y va a ser directamente todo inalámbrico. Es más, yo ahora no, pero estoy usando un mouse inalámbrico. Es decir, que ni siquiera mi mouse tiene cable. Pero dentro de poco voy a tener monitor inalámbrico y va a ser todo inalámbrico. Con lo que nos vamos a ahorrar bastante de megaminería del cobre. Pero bueno, piensen que esta época, esta civilización, y hasta más o menos 1970, usábamos para escribir una máquina de escribir. Y para llamar por teléfono, un teléfono con cable. Y para mandar información lejos, una carta escrita en un papel, metida en un sobre, que había que uno ir a una oficina a darle plata a alguien
para que la despache por nosotros y esperar a que llegue o que no llegue. Hoy un mensaje de texto es instantáneo, o sea, yo te escribo acá en el chat en este momento algo, o te doy un enlace y es instantáneo. O sea, no importa si vos estás en San Justo o podés estar en Taiwán, yo te puedo dar la clase exactamente igual, no importa dónde estés. En cualquier parte estás recibiendo esta información y estás recibiendo esta clase. Bueno, esta instantaneidad de la globalización en este momento era imposible. ¿Por qué? Y porque si vos, supongamos que vos vivías en la Argentina de esa época, que era una gobernación, y vos querías hacer un trámite en España, tenías que escribir en un pergamino. Por supuesto, pagarle a alguien para que te lo escriba, porque probablemente no supieras ni leer ni escribir. Esa persona tenía que encuadernar y coser, con una aguja e hilo, en un expediente todos esos papeles. Iba en un barco que hacía un viaje, salía de Buenos Aires, iba al Perú, de Perú a Panamá, de Panamá iba a España. Se quedaba ahí 1 o 2 años y después volvía. O sea que un trámite que lo empezabas en el año 2005, para el año 2010 estaba volviendo. Imagínate, tu partida de nacimiento del año 2004, para 2010 estaría llegando tu partida de nacimiento a que te la, no que te la entreguen, pero tenés que ir a buscarla a algún lado. Y encima podía pasar que el barco se hunda. Así que había que hacer varias copias del documento. ¿Por qué? Porque un barco se hundía, otro lo atrapaban los piratas, ¿no? Era una cosa de locos. Eh, pero bueno, esa era la vida, así hasta que se inventó el telégrafo, y el telégrafo se inventó en 1850, que todavía es mucho tiempo atrás para nosotros, pero el telégrafo hizo que todo este mundo, miren, si ustedes querían viajar de Inglaterra a Australia, el viaje de ida tardaba 1 año, y al viaje de vuelta otro año más. Entonces, si vos vivías en Inglaterra, ¿cómo sabías que había un problema, una catástrofe en Australia? ¿Cómo hacías para gobernar un mundo? Y te estoy hablando de 1870, no de la época de Felipe II, estoy hablando de la época de la Reina Victoria, estoy hablando en esta época. Ni siquiera en la época, esto ya lo vimos el otro día, la época de la conquista, estamos hablando de esta época. En esta época, estamos hablando de la época del siglo XVIII, cuando el imperio ya está instalado. Vos tenías que tener un gobernador en Australia, acá está, ¿ven? Celeste e Inglaterra, y en celeste ya están los ingleses acá instalados en Australia. Pero, o sea que si yo quería mandar un gobernador a Australia, le tenía que dar poderes totales. Era un virrey. ¿Por qué era un virrey? Y porque tenía poder para hacer todo. Porque si el tipo pedía autorización y la autorización tardaba 1 año en ir y 1 año en volver, a riesgo de que el barco se hunda en el camino por una tormenta o porque sea atacado, no habría forma de gobernar nada. Bueno, todo eso se terminó en el siglo XIX cuando se inventaron los cables submarinos y se podía mandar un telegrama desde Inglaterra hasta Australia en 12 horas, que ya era bastante. Imagínate, tu imperio tenía 2 años de demora en ir y volver un mensaje y ahora tiene una demora de 24 horas, 12 horas para ir, 12 horas para volver. O sea que de hoy para mañana ya podías tener control. Quiere decir que ya tu gobernante en Australia o en la India, ya no era tan autónomo, tan independiente. Empezaba a depender más del centro. ¿Por qué? Y porque el centro tenía la capacidad de darle órdenes. Esa información se empezó a utilizar para todo. Lo primero para usos militares, como siempre, y después para uso del comercio. Se empezó a transferir dinero. Lo que hoy lo hacemos con Mercado Pago, que dicho sea de paso, Mercado Pago yo lo uso desde hace un mes nada más. En esa época se hacía por medio del telégrafo. Se mandaba un telegrama diciendo, dele tanta plata a Gómez que lo va a ir a buscar. Y se mandaban así, los pagaré, los cheques, el dinero se mandaba por esa vía. ¿Tardaba tiempo? Sí, tardaba tiempo, por supuesto. Pero no era instantáneo, pero era muchísimo más rápido de lo que antiguamente era mandar una carta desde un lugar a otro, y cuando la carta llegaba 2 años después, recién ahí podías pagar la factura, porque era así, era una cosa de locos. Y ese mundo lento se mantuvo así durante los años 1600, 1700, 1800, hasta que se inventó el telégrafo, y a final del siglo, cuando se inventaron los buques que se movían a vapor, los automóviles, y a principios del siglo XX los aeroplanos, y después la tecnología que tenemos ahora. O sea que la tecnología del presente recién es del siglo XX. El primer televisor se inventó en 1924. 1900. O sea, ni siquiera habían nacido los padres de los abuelos de ustedes. Si quieren saber la historia de las máquinas, acá les encontré un video para ustedes. Lo voy a poner arriba de todo, para que lo vean también sus compañeros de cuarto.
Si les interesa la tecnología, a ver dónde lo voy a poner para que no sea tan engorroso esto. La vida secreta de las máquinas. Lo pongo así, después lo prolijo. Esta es una, ya sé, me van a tirar por la cabeza que son lentos, que son viejos, bueno, en fin, yo no conozco el futuro. La historia secreta de las máquinas. Esta es la historia de la aspiradora, por ejemplo. Pero así como lo ponen, era una serie que daban en la tele en 1980, pero que está muy buena porque es un señor que cuenta toda la historia de las máquinas. Véanlo tranquilo. Están todas las series completas. Es interesantísimo porque está la historia del televisor. Sí, soy viejo, ¿qué querés que le haga? Yo soy viejo. La ventaja que tenemos los viejos es que conocemos el pasado. Ustedes no conocen el pasado, entonces tienen que depender de nosotros. No les queda otra. No, pensalo de esa forma. Bueno, pero la idea es que vos seas autónomo, entonces que vos también controles el pasado de alguna forma. No es, en sí no es ni bueno ni malo, siempre fue así. Cuando yo iba al secundario me decían exactamente lo mismo. Yo le decía a mis profesores, ustedes son viejos, y ustedes, los viejos nos decían a nosotros, pero ustedes son jóvenes e inexpertos. Y yo también tenía 15 años y estaba, y protestaba de la misma forma. ¿Por qué me puso un 7 si yo había estudiado para más? Y las mismas discusiones que ustedes tienen con nosotros son las que nosotros tenemos con nuestros profes. Algunas cosas no cambian, son muy parecidas. Lo que pasa es que en mi época la cosa era a mano, escrito y calcado, y ahora es copiar y pegar y dibujar sobre cosas. Estos programas, por desgracia, no tienen la velocidad y el ritmo que tienen los programas de ahora. Yo lo sé, pero yo tampoco tengo la capacidad de encontrarles ahora un programa como este. Hay que tener paciencia. Pero lo bueno, ponele, no sé, lo que este programa tarda 3 minutos en decirte, un programa de hoy te lo dice en 30 segundos. La velocidad de transmisión de información hoy, de los programas, de la tele, de las noticias, es tremenda, es tremenda. Si no, mirá un televisor hoy en el noticiero y la pantalla tiene un montón de información. Tiene la fecha, la hora, abajo tiene el zócalo con una noticia, con lo que dijo fulano, con cuánto cotiza el dólar. Y tenés una cantidad de información impresionante. El televisor de mi época tenía solo 2 datos, la hora y la temperatura. Y fue revolucionario, porque la televisión en los 70 ni siquiera tenía la hora y la temperatura. Recién a partir del año 72 se empezó a mostrar la hora, que a la gente le parecía raro que en el televisor apareciera la hora. Y dice, uy, mirá, la televisión, ¿qué hora dice? Entonces ya dejamos de usar relojes para ver la tele, año 74, 75. Así que hay cambios tecnológicos que incluso a nosotros nos cuesta mucho. Mi generación pasó. Mira, yo cuando iba a la escuela secundaria usaba máquina de escribir y papel carbónico, porque no existía la fotocopiadora. No había fotocopiadora. Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Por supuesto, teléfonos no tenía nadie. Televisor había uno para toda la familia. Y si a tu papá le gustaba el fútbol, perdiste, porque el domingo era fútbol y no podías ver lo que vos querías. La televisión se cortaba a las 12 de la noche. ¿Está bien? Arrancaba a las 9 de la mañana. O sea que entre las 12 de la noche y las 9 de la mañana no había televisión. Salvo algunos programas raros, por ejemplo, Canal 7, que tenía un programa que se llamaba Telescuela Técnica, y que era un replomazo, que a las 7 de la mañana, 6 de la mañana había un programa aburridísimo que te dormías, pero te enseñaban cosas técnicas. ¿Qué más? Y el resto era escrito. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin fotocopias? Bueno, nosotros hacíamos eso. ¿Cómo hacíamos para estudiar? Íbamos a la biblioteca y hacíamos resúmenes de las cosas, porque no nos prestaban los libros. Hoy, es más, hoy te hacen libros por un solo ejemplar. Yo quiero escribir un libro y quiero hacer solamente una copia y hay una imprenta que me hace una sola copia del libro. No tengo que hacer 2000 ejemplares. Me hacen libros los que yo quiera. Imprimo 2, 3, 20 o 50 y me hacen un libro. Esto hace solo 3 años era imposible, no lo teníamos. Bueno, sigamos. Acá yo les publiqué algo para sus compañeros de más temprano que tiene que ver con esto, que había evidencia, había cierta idea de que los europeos habían llegado a América antes de la llegada de Colón. Y descubrimos en internet, acá, este sitio que está acá, que es un mapa que muestra que acá, abajo a la derecha, hay lo que se llama la cola del dragón, que es un mote que le pusieron, a lo que aparenta ser
Algunos decían que era la India, pero no, la India está acá en el medio. Otros decían, bueno, pero está muy exagerada la costa del sur de la China. Y otros dijeron, no, probablemente esto sea la Patagonia y Tierra del Fuego. Entonces, Patagonia y Tierra del Fuego pasaron a ser una conjetura y la Escuela Argentina de Paleografía, acá, perdón, de Protocartografía, esto lo saca de Wikipedia, empezó a estudiar la posibilidad de que hubiese evidencia de que los europeos hubieran viajado a América antes del descubrimiento. Pero ese viaje fue antes de que existiera la necesidad económica de que se produjera el intercambio. Entonces el viaje fue, como quien dice hoy, testimonial. A partir del siglo XVII-XVIII, sí, acá se imponen las necesidades económicas y lo que se impone es la necesidad de intercambiar materias primas por mercancías. Cuando llegaron los españoles, acá, esto lo hice hace un ratito, ¿qué es lo que no sabían los pueblos americanos en general? Estos son aztecas e incas. Los pueblos americanos no conocían la rueda. Bien, la rueda no existía como objeto para hacer cosas. Sí había para hacer culto. Por ejemplo, tenés el calendario azteca, acá tenés. Bien, el calendario azteca es redondo. O sea, sí que conocían la figura geométrica, pero lo que no conocían era el uso práctico de lo redondo de la rueda para hacer un carro. No había carros en América. Todas las cargas se llevaban a lomo de personas, a espaldas de personas o a lomo de animales. Y algunos, por ejemplo, porque la alpaca y la vicuña en el mundo inca no tenían capacidad de carga, poquitos kilos, pero el resto se llevaba a hombros de la gente llevaba cargados fardos en la espalda. Solo llegaron a conocer el bronce los americanos. El bronce es una mezcla de cobre con estaño. Si vos derretís cobre y le agregás estaño, tenés algo que se llama bronce, que es una aleación. Y este bronce, ese poquito bronce que conocían, era para adornos. No había herramientas de bronce, o por lo menos yo no conozco. Si las hay, búsquenlas ustedes, pero yo no conozco. Sí trabajaron mucho el cobre y la plata, pero con fines ornamentales, porque el oro y la plata y el cobre, puede ser que hagas una cuchara de cobre, sí, puede ser, pero el oro y la plata son muy blanditos para ser usados, así que no vas a hacer herramientas. ¿Puedes hacer un plato? Sí, pero lo que no puedes hacer es una pinza de oro, porque si vos, el oro es tan blandito como el plomo, en cuanto vos querés hacer fuerza, eso se deforma y no sirve. No vas a hacer arandelas, tuercas de oro, además de lo costoso que podría llegar a ser. Así que la plata, el cobre se trabajaron con fines de ornamento, para el culto, pero no eran moneda, no servían como moneda. Para que se den una idea, los aztecas usaban las semillas del cacahuate, del cacao, como moneda, pero no usaban esto como moneda. No era una mercancía, no servía para el intercambio. ¿Qué trajeron los españoles? La pólvora y las armas de fuego, con lo cual asustó muchísimo a los aborígenes. En el contacto, el poco poder de las armas europeas hacía que la gente se escapara de miedo. Los caballos con herradura, que además el caballo al tener herradura puede trepar y se lastima menos las patas. El hierro, que no era conocido en América, y con el hierro no solamente se hacían las armas y las armaduras, sino que además había herramientas de hierro, ya sea barretas, martillos, todas esas cosas que en América no existían. Trajeron espejos que los americanos no conocían los espejos, el vidrio, esas cosas los americanos no las conocían para nada. Cuando la gente se veía en el espejo, se asustaba porque nunca había visto su imagen. Bueno, la había visto en el agua, por supuesto, pero visto en un espejo es una cosa muy, muy fuerte. El ganado vacuno, y ovinos son las ovejas, y los cerdos, que no había en América. Sí había algunas variedades de perro, y los españoles trajeron sus propias razas de perro. Y trajeron enfermedades. Los europeos trajeron la viruela, que diezmó a gran parte de la población americana. Estamos diciendo que 90%. O sea, si había de cada 100 aborígenes en el momento de la llegada de Colón, 100, 90 se hubieran muerto en el siguiente siglo. Esa es la gran masacre, el genocidio que fue la ocupación de América. Acá les puse un texto que lo dije verbalmente, pero es así. Lo digo rápidamente, pero es más o menos lo mismo.
Cuando llegaron europeos había algo así como 90 millones de personas en América. Entre incas y aztecas había unos 60, 70 millones. El resto eran pueblos itinerantes. La viruela, la sífilis, las enfermedades comunes como la gripe, como la gripe común, el resfrío común, mataron a un montón de personas. Y encima, como les impidieron a la gente seguir con sus cultivos tradicionales y los sometieron a trabajos que los desgastaban y los hacían morir, no estaban acostumbrados a trabajar como los europeos, a eso se les sumó que los americanos dejaron de tener hijos. Dijeron, para que mis hijos sean esclavos no los tengo más. Así que las mujeres no tenían hijos, decidían, buscaban la forma de no tener familia, entonces las poblaciones empezaron a reducir. Por un lado, se autosacrificaron las poblaciones, porque dijeron, no quiero vivir en estas condiciones, pues les sacaron la comida que tenían, los obligaron a trabajar de formas que no estaban acostumbrados, les transmitieron enfermedades y les generaron una angustia social enorme, además los desplazaron de un lugar a otro, con lo cual los sacaron de sus lugares originarios. Así que todo eso provocó que se redujera la población de América en un 90%. Y para cubrir esa diferencia empezaron a traer esclavos. Esclavos que trajeron de Europa, de África, disculpen. De África empezaron a llevar esclavos en algo así como 180 millones de personas. Los europeos secuestraron a 180 millones de personas durante 3 siglos y los llevaron a trabajar en las plantaciones de lo que tienen acá. El algodón, el tabaco, el cacao, en las minas, en el azúcar, en el café, después en el caucho. Todas estas plantaciones eran con esclavos, sobre todo las plantaciones estadounidenses, en el cultivo del algodón y del tabaco. Por eso la esclavitud era predominante en el sur de Estados Unidos. Y cuando vino la guerra de secesión, en el siglo XIX, se opuso el sur esclavista y el norte industrial. La prueba está que hoy la segregación racial en Estados Unidos es fuerte. Han visto lo que ha pasado la semana pasada con el asesinato de este joven que fue atrapado por la policía en la calle y lo mataron, y eso provocó una oleada de protestas en todo Estados Unidos y en el resto del mundo en protestas por una muerte que no tenía ningún sentido. Acá este triángulo que está dibujado acá es un triángulo donde los esclavos van a América, de América van las materias primas, los europeos siguen invirtiendo capitales en secuestrar gente de África para traerlos a América. Y la ganancia se acumula acá, en el centro, se acumula en Europa. Esta acumulación desigual, este reparto a escala global de la materia prima, del producto y de la riqueza, es lo que convierte el mundo presente en el mundo que es. Y me queda poquito tiempo, menos de un minuto, pero quiero que, acá está el mismo mapa con más detalle. El mapa del presente, que es este. Lo perdí, disculpen, no es que no se mareen. Que es el mapa del mundo actual, donde están los países del centro, Australia, América del Norte y Europa, y la periferia. Entonces, fíjense, si ustedes superponen, comparen este mapa con el mapa de las colonias, y bueno, el mundo colonial, América, África y Asia, y el mundo imperial, y Europa, América del Norte y Australia, que son las colonias. Bueno, me queda muy poquito tiempo, lo dejo acá, ahora son las 11:43. Retomemos 11:55, tomémonos 10 minutos, ¿les parece bien? Descansamos y de paso piensen en esto y me gustaría que ustedes me cuenten cosas cuando volvamos. ¿Les parece bien? ¿Qué opinan? Bueno, hasta luego entonces. Nos vemos en un ratito.